Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el tercer domingo de Adviento dentro del ciclo A. Y en este tercer domingo llegamos al domingo de Gaudete, que es que significa, viene el vocablo griego, que significa alegría, o de felicidad, o de júbilo, o de regocijarnos. Y para iniciar, vamos a poner entonces en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en nuestro auxilio. Respondemos, Señor, date prisa en socorrernos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vigilante encendemos la corona del Adviento. En los cirios ofrecemos 4 etapas de un encuentro. Los 3 cirios van tejiendo la esperanza del misterio de la Virgen en el seno, el rocío de los cielos. En este momento encendemos entonces la vela que sería la rosada. Oremos. En las tinieblas se enciende una luz, en el desierto clama una voz. Se anuncia la buena noticia, el Señor va a llegar. Preparen sus caminos porque ya se acerca. Adoren su alma como una novia se engalana el día de su boda. Ya llega el mensajero. Juan el Bautista no es la luz, sino el que anuncia la luz. Cuando encendemos estas 3 velas, cada una quiere ser antorcha tuya para que brilles, llama para que caliente. Ven, Señor, a salvarnos. Envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salieron ustedes a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver un hombre vestido con lujo? Miren, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad les digo, que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño del reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura corresponde al Evangelio que leímos el día de hoy. La Iglesia nos propone meditar en este tercer domingo de Adviento, en este texto bíblico, para hacer una reflexión y ver en este preciso día particularmente que ya se está acercando, ya está por venir, se acerca el Mesías, se acerca el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con esta vela rosada el día de hoy se nos recuerda exactamente eso. Está pronto por nacer, pero también debemos tener en nuestra disposición nuestra alma
para recibirlo una vez más. Y es esa venida diaria que todos nosotros estamos viviendo día con día. Ojalá que no nos agarre desprevenido el Señor, no nos agarre reconciliados con Él, nos agarre reconciliados con Él y no nos agarre sin estar reconciliados con Él, sin estar en estado de gracia. ¿Por qué les digo todo esto? Porque nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie sabe ni el día ni la hora cuando venga el Señor. Y nadie sabe ni el día ni la hora que nosotros tenemos que ya presentarnos ante el Padre a rendir cuentas. Y esas cuentas muchas veces nosotros no estamos en este momento dispuestos a presentar. Como lo hablamos ayer, exactamente con la meditación del tema del Salmo, para los salmos que estábamos viendo para el tema del Adviento. Y todo esto se los pongo porque a veces uno toma esta lectura y dice, bueno, mira, sí, esta lectura hablaba de Juan, que manda a preguntarle a Jesús que si él era el elegido, todas estas cosas. Todavía Juan en este momento dudaba de si realmente él era el que tenía que venir. E incluso él lo presentía en su corazón, pero él quería tener una reafirmación extra, digámoslo así. Y Jesús le responde diciéndole, yo soy la persona en que se está cumpliendo todo lo que estaba escrito de mí. Hago milagros, las personas ven, los cojos andan, los pobres reciben esa voz de aliento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos de nosotros, a pesar de que vemos cosas que o hemos vivido, como hablábamos ayer? ¿Se acuerdan que hablábamos ayer del tema de la desolación y la consolación? Nosotros no recordamos los momentos a veces de consolación en el momento de desolación, sino que nos centramos mucho en la desolación. Pero debemos hacer nuestro esfuerzo, porque ahí es donde se prueba nuestra fe. Nuestra fe no es probada en el momento de las cosas buenas. Es probada cuando nosotros tenemos un problema. ¿Y por qué es probada? Porque el Señor quiere que tú estés y Él sepa que tú estás convencido de que en cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, bajo cualquier momento, indistintamente de lo que uno esté viviendo, sea bueno o sea malo, nosotros siempre lo elegimos a Él en primer lugar. Y eso me trae a un punto, y ya creo que lo he comentado otras veces, vuelvo a comentarlo nuevamente. Bueno, hay un par de personas que son nuevas acá, por eso lo comento. Yo le decía a Ingrid que cuando yo empecé o retomé el tema del caminar en la iglesia, yo no lo conocía, pero uno de los temas que yo me encontré de frente fue el tema de la escatología. Y cada vez que yo escucho una lectura o veo una lectura como esta, me pasa por la mente, como esta, no necesariamente todas me va a pasar, pero esta en particular, me recuerda ese tema de la escatología. ¿Qué es la escatología? Es las cosas últimas. Lo que se refiere, así tocando algunos puntos, lo que es la muerte, el cielo, el purgatorio, el infierno, lo que tiene que ver también con el tema del juicio particular, del juicio universal, estas cosas. Tema que me fui empapando un poco, pero no para tener miedo, al contrario, me hago eco de un texto bíblico que dice en el Antiguo Testamento, que me gustó mucho cuando yo encontré y fui indagando este tema, y siempre me acuerdo de esto. Piensa siempre en tus postrimerías y jamás pecarás. ¿Qué significa? Piensa en las cosas últimas. Tú no estás hecho para estar aquí para toda la vida. Estás hecho para tener un encuentro con tu Señor, tu Creador, tu Salvador. Y rendirás cuentas, como tantas parábolas que Cristo pone. La de los talentos, por ejemplo, o la que le da dinero, o la que siembra, le da, etcétera, etcétera. Hay tantas parábolas que nuestro Señor tiene para tratar de explicar esto. Ustedes se les dio algo, ustedes deben multiplicarlo, ustedes deben entregar un resultado. Y en la justa medida que usted entregue un resultado de eso, así mismo serán recompensados con la corona de la vida eterna. Por eso, cuando yo escucho una lectura como esta, ustedes me dirán, pero ¿cómo llegas a ese punto? Por lo que dice al final. Cuando nuestro Señor dice que no ha habido un profeta mayor que Juan el Bautista, pero, hay un pero ahí, pero que el menor de todos los del reino de los cielos
es mayor incluso que él. Y ese menor se refiere a, como él mismo menciona después, más adelante en los evangelios, que debemos ser el último y el servidor de todos. Ese es el menor. Y eso está en concordancia con la ley, el resumen de la ley de Dios y los profetas, cuando le pregunta la persona, ahorita no recuerdo si era un maestro de la ley o era un escriba, o el personaje que le ha preguntado en los evangelios a nuestro Señor, le pregunta, Jesús le pregunta, bueno, dime en qué se resume la ley de Dios y los profetas. Y entonces él le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. No dice, y te amas tú primero y después al prójimo, sino que el prójimo va delante de nosotros. Y eso tiene mucho sentido en la predicación de la plenitud que Cristo quiere darle. ¿Por qué? Porque el que se hace pequeño y el último y el servidor de todos, ese en particular es el que ganará la corona de la vida eterna. Ese es el que habrá dado el 100 por 1. Ese es el que habrá multiplicado sus talentos. Ese es el que, al ponerse al servicio de los demás, sin importar qué va a recibir realmente esa persona, sino darlo de forma gratuita, a imitación de Cristo, cuando Cristo se da en la cruz, cuando Él da su vida por todos nosotros. Si nosotros somos cristianos, y sobre todo cristianos católicos, deberíamos seguir esa línea. Voy a usar una palabra curiosa, esa vía de pensamiento, o seguir ese camino que Cristo nos traza, siendo Él el camino, la verdad y la vida. Así que en medio de la alegría de este domingo, de tercer domingo de Adviento, del ciclo A, del domingo de Gaudete, de la alegría, se nos invita a estar alegres, pero alegres no solo porque viene el Señor y debemos tener la mejor disposición de alma para recibirlo, y tener esa disposición no solo en Adviento, no solo en Cuaresma, sino durante todo el año, porque debemos estar con nuestras lámparas encendidas, así como tenemos las velas acá encendidas el día de hoy. Estar en vigilia constante, que el Señor nos encuentre despiertos y con la lámpara encendida, como habla también en otra parábola de las esposas que esperaban al novio con las lámparas encendidas, y cuando vino, nada más se fueron las que tenían la lámpara encendida con él, pero las otras se quedaron fuera porque no tenían aceite, fueron a comprar de urgencia y cuando regresaron ya se había cerrado la puerta. Que el Señor no nos sorprenda de esa forma. Por eso digo, esta lectura, aparte del mensaje que muchos sacerdotes el día de hoy muy atinadamente han desarrollado de este texto, quise tomarme el tiempo de traer ese tema porque esto nos invita a hacer una reflexión también por esa línea, a esa línea del servicio, de la alta disponibilidad del servicio, tema que ya he conversado muchas veces durante este año 2025 en las novenas que tengo ahí en YouTube. La alta disponibilidad del servicio. Muchos santos vivieron de esta forma. No es un invento, no es un mira, esto yo lo estoy diciendo porque yo lo hago. En serio, les soy sincero, más sincero con ustedes, yo muchas veces disto de esto, pero hago mi mejor esfuerzo y trato en la mayor medida que puedo recordarme que debo ser el último y el servidor de todos. Así que no sé si alguien quiere agregar algo más a la reflexión o a comentar algo con respecto a la lectura. Pregunta para los que estamos aquí. ¿Alguien alguna vez había escuchado el término escatología? Yo no lo había escuchado y me quedó escatología, o sea, es nuevo para mí. Ok. Yo lo había escuchado desde de niño. Ok. Ok. En algún momento todavía estoy pensando cómo poder introducir el tema, de verlo así, ver ese tema de la escatología. Es un tema muy
vuelvo y repito, no es para el fin de crear miedo, sino todo siempre tiene que ir orientado como, no como el fin de tener miedo, sino como acercarnos más a Dios. Y si la iglesia ha puesto dogmas escatológicos, ojo, es porque es importante para nuestra salvación y es vinculante para nuestra salvación. Es importante para nuestra salvación y vinculante para nuestra salvación tener este conocimiento de primera mano y tenerlo como herramienta presente durante lo largo de nuestra vida, porque esto nos va preparando en un camino de santidad. Claro, hay otras formas, pero a veces la gente dice, bueno, yo hablo del cielo y me creo una metáfora, o yo hablo del infierno, hay un lugar que tiene mucho fuego, o yo hablo del purgatorio, que mucha gente tiene muchas cosas en su cabeza del purgatorio. Y increíblemente la iglesia como madre y maestra propone muchas vías para esto. Incluso hasta el propio catecismo de la iglesia católica toma y tiene numerales específicos con respecto a cada una de estas cosas, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo de la lectura o qué le pareció. La lectura desde ayer pues que fui a la misa y hoy la he escuchado, hoy la leí también cuando prendí las velitas, la leí. Siempre vuelvo y pienso que todos los que estaban allí oyendo a Juan el Bautista y creyeron en él y se bautizaron, pero ¿por qué no aceptaron a Jesús cuando llegó? Si Juan aún estaba vivo y les decía que él era el que estaban esperando, que ya llegó, y por qué no lo aceptaron. Bueno, yo me hago esa pregunta. No, y su pregunta es válida y es muy buena, la verdad. Le respondo así rapidito la pregunta. Y ahí viene la parte de lo de cuando hacemos lo que dice San Ignacio de Loyola, la composición del lugar, que es más que nada meternos en el ambiente, no solo de la lectura como tal, una lectura plana, digámoslo así, o basado únicamente en la parte fundamental, o sea, en el texto propiamente dicho, sino meternos en la cultura del momento. ¿Qué sucedía? Y es una cultura que todavía es muy arraigada dentro del pueblo judío hasta nuestros días, lo que voy a mencionar. Para el judío, él estaba esperando un libertador, alguien que tomara así un hijo de David, como se menciona en los evangelios, que tomara, digamos así, el poderío y volviera a empoderar al pueblo de Israel sobre todas las naciones del mundo. Realmente esperaban un Mesías, y eso yo se lo he escuchado a otros rabinos, no al rabino Gustavo, pero a otros rabinos que hay en las redes sociales, que ellos comentan que ellos esperan y esperaban a un Mesías político, no un Mesías como fue Jesús. Ellos dicen, humilde, exacto, ellos esperaban a alguien que se unía con el pobre, que compartía con el menospreciado, que estuviera debajo de la ley, o sea, subyugado a la ley, porque ellos decían, tú no debes hacer milagros en sábado, porque el sábado es para descansar. Muchas lecturas nos hemos encontrado así en los evangelios, y esta era la respuesta de los judíos diciendo, tú no eres más que la ley porque tú eres uno como yo, es más, eres inferior a mí porque vienes de un pueblito, de un hijo de un carpintero, de una señora que se llama María. Tú no eres nadie, tú haces milagros, y para ellos no era muy sorpresivo que hiciera milagros, y eso es interesante entenderlo, porque los profetas hacían milagros. Entonces por eso ellos lo veían, como mencionaba acá, tú eres el profeta, tú eres un profeta, y Jesús lo dice, ustedes me consideran a mí como un profeta, pero yo soy más que un profeta. Él mismo se autovuelve a denominar, yo soy más que un profeta. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a ver a los profetas y los conocían así por parte de la Torá, por parte de los libros históricos y todos estos conjuntos de libros que ellos tienen dentro del Tanakh. Ellos ya habían escuchado y sabían que habían entre ellos personas que hacían milagros. Entonces, para ellos ver a Jesús era simplemente ver a un profeta que hacía milagros. Pero no podían entender porque ellos esperaban, las autoridades judías y muchos judíos esperaban
e incluso discípulos de Juan el Bautista, incluso el propio Juan, algunos historiadores, y yo les voy a compartir un audio de eso porque lo tengo ahí pendiente, se lo voy a mandar creo que mañana, que mandó Fray Esteban, creo que me parece de ese tema, me parece que es de ese tema, tengo que volver a escuchar, pero bueno, el punto es que muchos judíos esperaban, era un libertador político que volviera a posicionar al pueblo de Israel y ahora sí lo hiciera dominar al mundo y que todos estuvieran bajo sus pies. Y este pensar no es de solamente ese tiempo, es un pensar que se ha hecho eco hasta nuestros días. Por eso lo digo, cuando hablan del Mesías, dicen los mismos judíos, y hablamos más bien judíos de corte ortodoxo, o sea, de los más tradicionalistas, no como como el rabino Gustavo, que es un poco un corte más, digamos, moderno, para usar un término. Ellos consideran que el Mesías que ellos están esperando debe venir con bombos y platillos y trayendo un ejército para controlar a todas las naciones, y que el pueblo de Israel y el pueblo escogido y ellos como población estén por encima de todo. Entonces, si llevamos eso retrocediéndolo hasta el tiempo de Juan el Bautista, y ahí viene la respuesta para la señora Cristina, regresando hasta el tiempo de Juan el Bautista, ya entendemos por qué a ellos le costaba entender que él era el Mesías. Porque le decían, este es el primo de Juan. Juan bautizaba y hablaba que ya venía el Mesías. Ok, eso lo podemos aceptar. Y lo aceptamos. Pero el Mesías que a mí me habla y que yo he recibido de la tradición es el Mesías que va a venir golpeando puertas con un montón de ejércitos, tumbando ejércitos, posicionándonos como el imperio dominante en la tierra y nosotros siendo el pueblo escogido, la élite del mundo. Ese era, y hasta cierto punto muchos judíos consideran hoy así, la figura del Mesías que ellos están esperando. Espero que eso haya respondido a su pregunta. Por eso es que muchos con Juan... Ajá. Sí, claro. Ajá. Perfectamente, gracias. Entonces, ya para finalizar la idea ahí, sí, eso es lo que ellos esperaban. Por eso es que la respuesta no era la mejor en ese caso, ¿no? Y las dudas estaban hasta del propio Juan. Por eso que Juan le manda a decir, oye, vayan allá y díganle para decir él es el que es, o tenemos que esperar a otro. ¿Se entiende? Por eso que el texto comienza diciendo, Juan había oído en la cárcel las obras del Mesías y mandó a su discípulo a preguntarle, ¿eres tú el Mesías? O sea, Juan lo había bautizado, vio que baja el Espíritu Santo, escuchó la voz y encima de eso va y le dice, estando el preso, le dice, hey, pero pregúntale para decir si es verdad, porque la verdad yo tengo... Y muchos de nosotros también caemos en esa duda. A veces pasan cosas extraordinarias en nuestra vida. Dios nos brinda segundas, terceras, cuartas, quintas, N oportunidades. Y todavía yo me atrevo a decir, oye, ¿será que Jesús realmente está en la Eucaristía? ¿O será que Jesús realmente estoy en la iglesia de Cristo? ¿Cuántos de nosotros no hemos dudado de esa forma? Y podría yo incluirme en ese paquete también. Podría, y me incluyo, que a veces podemos tener nuestros puntos de duda. Pero en mi caso muy particular, me respondo con esto. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y esta misma duda lo pasaron los apóstoles. Recordemos cuando Jesús comenzó a hablar en un lenguaje muy crudo con respecto a que come su cuerpo y bebe su sangre, tendrá vida eterna y él habitará en él, y la gente, los discípulos se comenzaron a echar para atrás, y Jesús mira a los apóstoles y le dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Porque él vio sus corazones y se dio cuenta que sus dudas eran más grandes con respecto a esa predicación que Jesús estaba haciendo. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de pasar a la reflexión de acá de la guía que estamos utilizando para la corona de Adviento? ¿No? Bien, pasemos entonces a la reflexión de acá de la guía. Dice, Juan era el precursor del que había de venir. En ser precursor estaba su grandeza y su pequeñez. ¿Cómo explicar que el más pequeño en el reino de los cielos es más que Juan? Por supuesto,
que no desde la categoría personal de cada uno. Aquí Jesús nos está diciendo que el reino de Dios pertenece a un nivel distinto al nuestro. Para pertenecer a Él, a ese mundo nuevo, es necesario una nueva intervención de Dios en el hombre, una regeneración, un nuevo nacimiento. Se nos invita a confrontar el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. El más pequeño e insignificante a los ojos humanos, en quien se haya realizado este nuevo nacimiento, esta nueva existencia, es mayor que la personalidad más destacada como lo era la de Juan el Bautista. Y en resumen es lo que le comentaba al final. La disponibilidad del servicio, la entrega. ¿En qué medida nosotros debemos entregarnos? En la misma medida que Cristo se entregó por nosotros, dándolo ese 100 por 1. Ahí es donde está la parte difícil. Y en esa parte difícil es donde nosotros ganamos realmente méritos y ganamos, digamos así, voy a usar un término muy no tan bíblico, pero se va a entender, vamos ganando puntos en el cielo. Es una forma de ganar puntos en el cielo. O ir acumulando riquezas en el cielo, haciéndonos servidores, siendo último y el servidor de todos, a la medida de Cristo, como lo narra en sus evangelios, como lo enseña la Santa Madre Iglesia Católica y como así también nos los muestra con esos faroles que tiene la Iglesia, que nos ha puesto como puntos para poder tener de referencia en nuestro caminar en la vida de todos los santos y en especial de la Santísima Virgen María. Pasemos entonces ahora a la oración de los fieles. Oremos al Señor nuestro Dios, quien es fiel y cumple siempre sus promesas, para que nos disponga de corazón y de mente a acogerlo con espíritu de conversión. A cada una de las intenciones responderemos: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por nuestra Iglesia, el Papa, nuestros obispos y sacerdotes, enviados al mundo para dar testimonio de la luz y la verdad, para que sepan mostrar el rostro amoroso del Padre en Cristo a todos los que lo buscan. Oremos. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por los gobernantes y los encargados de llevar adelante el desarrollo de la sociedad para que conduzca a sus pueblos por los caminos de la justicia, la libertad y la paz. Oremos. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por los aliviados, para que por la fe reciban la esperanza y su corazón rebose de gozo al escuchar el mensaje del profeta Isaías. Se alegrará la estepa y se florecerá y germinará y florecerá también como flor de narciso. Festejará con gozo y cantos de júbilo. Oremos. Ven, Señor Ven, Jesús. Señor Jesús. Por los secuestrados y los privados de la libertad, para que en este tiempo de Adviento puedan descubrir la esperanza de liberación que trae el niño Jesús, único Salvador de la humanidad. Oremos. Ven, Señor Ven, Jesús. Señor Jesús. Por todos nosotros, para que nos preparemos con la oración y las obras de caridad para contemplar las maravillas y prodigios que hace nuestro Salvador. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Oremos. Ven, Señor Jesús. Y ahora, en un instante de silencio, ponemos nuestras intenciones en esta parte de la oración de los fieles, pidiendo recibir las gracias que necesitamos para nuestro estado de vida en este tercer domingo de Gaudete, domingo de la alegría.
Oremos. Ven, Señor Jesús. Acoge, Señor, nuestras oraciones, muéstranos tu misericordia y haznos ver pronto tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Mantén, oh Padre, con la fuerza de tu amor, nuestro caminar al encuentro de aquel que viene, y haz que, perseverando en la paciencia, madure en nosotros el fruto de la fe, y acojamos con acciones de gracias el Evangelio de la alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.